Hoy voy a intentar desgranar cómo funciona el poder y las élites. La primera pregunta es, ¿cuál es el motor real de la política? La lucha de poder. Y como decía Maquiavelo, siempre hay una minoría que gobierna sobre una mayoría. 100 hombres que actúen de manera uniforme y con un entendimiento común triunfarán sobre 1000 hombres que no están de acuerdo entre sí, y por ello pueden ser dominados uno a uno. Por lo general, el individuo no piensa por sí solo, sino bajo programaciones inyectadas en la mente por el propio poder. Desde hacerles comer hace décadas huevos con bacon, hasta provocar colas kilométricas para adquirir un determinado producto de dudosa necesidad, pasando por las modas, la cultura, los alimentos, las tendencias políticas, el modelo prusiano imperante en la educación, todo a conveniencia de este sistema. Según el autor original, el francés Sylvain Timsit, hoy se manipula a las masas con estas 10 estrategias. La primera es la estrategia de la distracción. Esta primera estrategia de manipulación mediática es la distracción, como decía, puesto que es el elemento primordial del control sobre la sociedad y consiste en desviar la atención del público de los asuntos importantes. La segunda es crear problemas y ofrecer soluciones. Este método consiste en crear un problema para causar cierta reacción en el público y que éste acepte de buen grado o incluso pida las medidas de solución que el poder quería implantar desde el principio. La tercera es la estrategia de la gradualidad. Se trata de lograr la aceptación de una medida inaceptable, aplicándola de forma gradual, lentamente, incluso durante años. La cuarta es la estrategia de diferir. Otra forma de aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa, pero necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento con la promesa de aplicarla en un futuro. La quinta es hablar desde una posición intelectual superior. La mayor parte de la publicidad dirigida al gran público se realiza utilizando un discurso, argumentos, personajes y entonaciones algo infantiles. La sexta es apelar al aspecto emocional antes que a la reflexión. Utilizar el lado más emocional de las personas es una técnica clásica para detener el análisis racional de una situación, así como su sentido crítico. Por otra parte, la utilización de un registro emocional apela al comportamiento instintivo, basado sobre todo en deseos o miedos. La séptima es mantener al público en la ignorancia. Esta estrategia de manipulación mediática es lograr que el gran público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para el control. Esto se aplica en recortes en educación, recortes en profesorado, en becas, másteres de gran coste, carreras imposibles casi para una gran población, etc. La octava es hacer que el público sea complaciente con la mediocridad. Promover la creencia de que está bien y está de moda ser una persona vulgar, inculta, poco intelectual o correcta, como puede observarse en gran cantidad de programas de televisión. La novena es reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, debido sobre todo a su falta de inteligencia, sus pobres capacidades o su falta de esfuerzo. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema, el individuo se culpa y se autodevalida. Y la décima es conocer a los individuos mejor que ellos mismos. Se basa en desarrollar un sistema que permita conocer más a los individuos que ellos mismos, gracias a técnicas como la biología, la neurociencia o la psicología. Let's put it this way. This deck as a Gnostic artifact embodies the idea that if the machinery of the universe runs in such a way that subsequent lives arise out of the way you worship, the way you treat deities in this life, then you can start affecting the trajectory of your subsequent reincarnation. Okay? Right. So this idea is taken directly out of Plato's Phaedrus. You know, wherein the deities you worship in this life, you enter their train, you enter their entourage upon death, and you travel with them, and then you kind of re-enter, okay? Now, the key here is to re-enter into a social circle that is suitable for your objectives. And for these elite families, the objective is to re-enter an elite family. Okay, so in this way, the ritual suggested within the deck is a way of controlling the trajectory of one's own metapsychosis.
And this is where the notion of bloodlines takes on a new and deeper meaning. Absolutely. That's so interesting, because it's like we always see the elite as into playing the long game and these multi-generational mindsets, and mainstream culture looks at that and says, well, that makes no sense. People only live to be 70, 80 years old. They're not worried about what's going on for a 200-year game plan. But this context makes that seem plausible. It justifies why that worldview would exist among the elite. Yeah, and if you look at the ethnographic record around the world, you find, plenty of places where this is the way things are managed. They take a lot of care with death ritual to try and ensure the subsequent rebirth of that, let's call it soul, back into the family group or into the community or whatever. And it kind of reaches a high point with the Buddhist lamas, who, of course, attempt multiple subsequent rebirths into equally spiritual positions and monasteries. Okay, they have a mechanism for running that process and for them validating that it's working. So it's actually the Western esoteric system that's kind of lacking this. But clearly at an elite level, the awareness of it was still there. It is amazing. This is like Exhibit A for the case that I've heard people trying to make for such a long time without having any real evidence or proof. I mean, this is no small thing. Yeah. And I guess we should address dead on, why is it called the Game of Saturn? The figure of Saturn pervades this deck at every level. I've got a quote here. It's by Proclus in his Platonic theology. He says, all Greek theology is the offspring of Orphic mystical doctrine. And if you look at the Orphic theogony, it starts out with Kronos, the great serpent, gives birth to an egg. And from the egg, it splits apart to create the land and the sky, and within it is the figure of Phanes, wound around by a large serpent. So this is a very early component that situates Kronos at the most fundamental point of creation. Okay, and Kronos is Saturn. Right. And for the Carthaginians, he was Baal Hamon. And in the Bible, he appears as Moloch.